Bienvenidos al programa Medicina para Todos, un programa patrocinado por la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga para todos nuestros amigos, para aquellas personas a quienes amamos y quienes pensamos cada día. Ustedes, nuestros oyentes, gracias a Dios por el hermoso día que hoy nos ha regalado y por este tiempo. El tiempo es precioso y por eso le dedicamos el tiempo a ustedes, muy valioso para nosotros. No es muy fácil podernos reunir seguido, lo hemos dicho otras veces, pero cada vez es más difícil porque tenemos más pacientes. Sin embargo, hacemos un pequeño paréntesis y aquí estamos para compartir un minuto de la vida, un momento, pausamos y nos venimos para acá porque sabemos que ustedes nos esperan y sabemos que además ustedes conversan con sus amigos y se hacen multiplicadores del conocimiento, porque de esa manera la medicina tiene su propósito. La medicina no es para saber más, al contrario, la medicina es para compartir más. Y entre más se comparte, más se crece. De tal manera que podemos compartir y disfrutar la salud, que ese es el objetivo final de la medicina. Así es. Medicina para Todos es un programa de todos, de ustedes y de nosotros. Ojalá que en el transcurso de los próximos minutos podamos crecer. Algo que habíamos comenzado a hablar en unos programas antes y queremos mantenerlo, es que la medicina se basa en remedios, pero que los remedios no son necesariamente fármacos, no son compuestos de laboratorio. La medicina se basa en remedios que debemos en la vida cotidiana estar consumiendo regularmente. Me refiero a los alimentos. Claro, no tenemos que enfermarnos, al contrario, tenemos que prevenir la enfermedad y se previene consumiendo alimentos de primera calidad, nutrientes. Y hoy hablaremos de uno de los medicamentos, le llamo el remedio sabroso. ¿Por qué razón? Porque es parte de nuestra cocina latinoamericana y también de otros países. Me refiero al plátano, al banano, al guineo. Tiene tantos nombres, el cambur. Algunos dirán, bueno, el plátano y el banano no es lo mismo. Claro que sí, son lo mismo. Solamente que uno es verde, se consume verde, y el otro es más dulce. Pero se pueden hacer recetas con los dos. Y lo más importante es que tanto el plátano como el banano, el guineo, tienen compuestos vitales necesarios. ¿Cómo cuáles? Bueno, básicamente azúcares. Para empezar, que los necesitamos. Azúcares naturales, ¿cómo se llama el azúcar de las frutas? Se llama fructosa. Exacto. Y esa es una de las azúcares necesarias. Alguna persona dice, no puedo comer azúcar, el doctor me dijo que no tengo que comer azúcar. Bueno, si no consumiéramos nada de azúcar tendríamos problemas para vivir porque es el combustible. El azúcar es necesaria. El problema es el otro azúcar, ¿cómo que le podemos llamarlas? La sacarosa. Las azúcares vacías, ya las refinadas, la mayoría de nutrientes o alimentos procesados ya se transforman en otra cosa. Pero lo más natural posible, claro. Y quiero darles una buena noticia. La banana es uno de los productos de las frutas naturales más consumidas en el mundo. Se calcula que por mes se consumen 17 millones de toneladas de banana. Eso produce entre Colombia y todos los países de Centroamérica y en África y un montón. Para beneficio y prevención de muchas enfermedades. Así es. Muchas personas se quejan de dolores y algunos médicos dicen, bueno, sería bueno que comas bananas y consumas plátanos. Acá en Colombia, en Centroamérica, tenemos la fortuna de poder consumir plátanos. En otros países del norte y del sur no se consume plátano porque como el consumo es tan bajo, pues importarlo es costoso. Nadie lo consume, no están acostumbrados. Entonces por ahí los patacones y esto no se conocen mucho. Nosotros acá sí comemos de todo y tenemos una bendición de Dios. Qué bendición. Además que es económico. No tenemos que importar comida que cueste dólares, no, producto nacional.
económico. Es tan económico desde hace tantos siglos que todas las islas del Caribe y una cantidad de países pobres basan su economía alimentaria en el banano, en el guineo. ¿Por qué? No solamente por lo económico, sino porque paradoja, ¿no? Es muy económico, pero al mismo tiempo es riquísimo en nutrientes, tanto azúcares, pero también en minerales y vitaminas también. Doc, ¿cómo consume el plátano, el banano en su casa, en la familia? Bueno, en la casa nosotros tradicionalmente hemos comido el banano con sopa. Sopa. La sopita y uno pela el banano y se lo come feliz. Eso ha sido, a veces con la cuchara lo cortamos y lo echamos en la misma sopa. Parece extraño, pero es una tradición familiar. Es una tradición, y sí, en otros países se extrañaría. Hay muchas restaurantes de etiqueta diaria, eso es una cosa absurda, pero no, realmente es delicioso y nutritivo. Así una es. sopa sabrosa con un banano bien dulcecito. Pero también hay recetas como los patacones, las ensaladas de frutas, la banana split, postre, el pan de banano, torta de banano. Bueno, hay muchas, pero no vamos a leerlas todas hoy. Voy a leer una receta, una solita, que se llama plátanos campura. Es una receta japonesa, porque en Japón también se consume. Claro y en una cantidad de países de Arabia, bueno, en muchas partes. Esta receta necesita de 2 plátanos verdes, o 2 bananos verdes también, se puede. Una rama de perejil crespo, sal al gusto, aceite para freír un poco, una taza de harina de trigo, 3/4 de agua, un huevo, una cucharada de aceite vegetal, 2 tazas de soya ya procesada, 4 cucharaditas de aceite, 6 cucharaditas de vinagre y 3 cucharadas de ajonjolí tostado. ¿Qué tal si los invitamos a que tomen nota en un cuadernito de un lapicero y volvamos nuevamente a repetir los ingredientes que vamos a usar para esta receta? Excelente, ¿sí? A ver, vamos de vuelta. 2 plátanos verdes, unas ramas de perejil al gusto, cada uno si le gusta más o menos perejil le pone sal al gusto, aceite, una taza de aceite, luego una taza de harina de trigo, luego 3/4 de taza de agua, sería menos de 1 litro, no sé. Un huevo, una cucharadita de aceite adicional del anterior, que es para freír, esta es para agregar a la salsa que se va a preparar. Media taza de salsa de soya, 4 cucharadas de aceite de oliva, 6 cucharadas de vinagre y 3 cucharadas de ajonjolí tostado. Muy bien. Esto es para hacer la salsa. Entonces la receta dice así: espolvoré los plátanos con un poco de sal. Los pelamos los plátanos o los bananos verdes, se espolvorea con sal. Luego corte los plátanos en tajadas delgadas. Se corta. Bien. ¿Para qué? Luego vamos a freírlos. Entonces se pone en una sartén con el aceite, con la taza, se fríen. No es que se deja mucho rato, es como para dorarlos un poco. Luego se toma la licuadora o batidora y se ponen todos los ingredientes para la salsa tempuri, que son la soya, el huevo, el vinagre, el ajonjolí, todo lo demás que hemos leído en los elementos para preparar. Se licúa después de haber pasado los plátanos por el aceite, freírlo un poquito. Dice la receta: pase cada tajada de plátano por la pasta tempuri, se ponen después de haber se mete en la salsita
y después de eso, entonces fríala otra vez en aceite hasta que esté bien doradita. Así el plátano toma el sabor de la salsa. Y eso es todo. De esa manera podemos disfrutar del plátano. Pero también otro día vamos a leer la sopa de plátano con verduras, rica, que está muy rica. Y ustedes pueden darse gusto de hacer recetas en su casa y disfrutar de los beneficios del plátano, especialmente del magnesio, ¿no? Y el potasio. Y el potasio, que son básicos. También recomiendan porque tiene hierro el plátano, el banano, para las personas que tienen problemas con la anemia. Excelente. Ahora a continuación vamos a hablar de un tema que nos ha llamado la atención y que es parte del programa de prevención de salud. En nuestro país tenemos, gracias a Dios, una tasa de buena natalidad y de crecimiento de los niños buena, porque las madres amamantan bien a sus niños. El problema no es el amamantamiento ni la lactancia, porque se ha mejorado muchísimo en esto, sino un problema de salud en las madres. Me refiero al cáncer de mamas. ¿Hay alguna estadística que tengamos en Colombia acerca del cáncer de mama? Sí, básicamente se habla de que de 100 personas que tienen cáncer de mama, 99 aproximadamente son mujeres y una es un hombre. O sea que el cáncer de mama sí también se da en los hombres. En los hombres también. En todo el mundo. Claro, porque son en las glándulas mamarias. Y esto se debe a que las glándulas mamarias sufren de una agresión. Normalmente uno no se da cuenta por muchos factores de trabajo, la ropa, pero principalmente el cáncer de mama se debe al consumo de sustancias que por algún motivo nos parece que son necesarias. Me refiero a las hormonas, el consumo de hormonas. En nuestra cultura se ha vuelto muy normal y esto causa una alteración en el metabolismo y en el funcionamiento interno. Sí, es muy importante, por ejemplo, dejar saber a nuestros oyentes que octubre, mes que estamos grabando este programa, se ha denominado el mes rosa, octubre rosa, porque es el mes donde se celebra la prevención del cáncer mamario. El cáncer mamario, me preguntabas por más estadísticas, el principal cáncer en mujeres en el mundo es el cáncer de piel, pero si quitamos el cáncer de piel y el cáncer de pulmón, el siguiente sería el cáncer de mama. Así de importante y de agresivo es el cáncer, la incidencia y la prevalencia de esta patología a nivel mundial. Eso no cambia a nivel de Colombia y eso no cambia a nivel de Latinoamérica. Siguen siendo unas estadísticas muy, muy parecidas. Así que está mal posicionado el cáncer de mama. Por esa razón es que tenemos que prestarle atención. ¿A qué cosas tendríamos que prestarle atención en cuanto a qué cosas llaman la atención para uno saber cuándo el cáncer de mama está iniciando? ¿Qué tendría que tener en cuenta una mamita? Bueno, comencemos por el principio. Contémosle a nuestros oyentes qué es el cáncer de mama. El cáncer de mama es una anormalidad donde las células que se encuentran en las mamas, especialmente en los ductos mamarios, cuando hablamos de ductos hablamos de que las mamas tienen como 3 partes, mamas especialmente femeninas, tienen 3 partes importantes. De afuera hacia adentro estaría el pezón y la areola, donde el bebé está chupando. Luego vendrían los tubos o ductos, donde la leche es transportada desde los acinos mamarios, que son como las glándulas mamarias, donde se produce la leche. Entonces, la fábrica de la leche serían los acinos mamarios, las glándulas mamarias. De ahí se va a transportar por estos ductos y va a ir hasta el pezón, donde el bebé pues va a lactar. El cáncer básicamente o más predominante se da en los ductos mamarios, donde las células que recubren estos ductos se transforman genéticamente de una manera que no
no se mueren, donde deberían cumplir su ciclo biológico, ellas no se dejan morir y al contrario lo que crean es una infraestructura alimentaria de sangre para no permitir su muerte. En ese crecimiento descontrolado e irregular de esas células ductales principalmente es lo que nosotros denominamos cáncer mamario o cáncer de seno o cáncer de mama. Básicamente podríamos hablar de que el 80% de los cánceres de mama detectados y diagnosticados en el mundo son ductales. Un 10% de esos o otros cánceres son en los acinos o en las glándulas mamarias y solo un 10% tiene que ver con otro tipo de cáncer de mama como sarcomas mamarios, que no necesariamente tienen que ver con la parte lactófora o lactífera. Eso llama la atención. ¿Por qué el cáncer de mama está tan relacionado, casi un 90%, con el aparato formador de leche y transportador de leche especialmente? Es importante tener en cuenta que el cáncer mamario se da en las mujeres en cualquier edad, en cualquier momento, pero especialmente hay un tiempo cuando se produce. ¿En qué etapa? Así es. No es tan común ver un cáncer mamario en mujeres fértiles. O sea, mujeres de 20, 30, 40 años, claro que se da el cáncer mamario, pero la incidencia no es tan grande. La gran incidencia y prevalencia es cuando la mujer cumple su ciclo fértil y comienza la menopausia. Es ahí donde tiende a dispararse. Estamos hablando de los 45 a los 60 años, esta enfermedad. Por esa razón es que hablamos de este tema, sí, porque es algo que lo vivimos. Ya podemos llegar a decir, sí, yo conozco a alguien, cuando la mayoría de nosotros conocemos a alguien y conversamos y decimos, yo también, sí conozco a alguien, a mi mamá le pasó, a mi hermana, a mi cuñada. Entonces quiere decir que estamos hablando de un problema común y que además podemos entre todos resolverlo. Bueno, o al menos enfrentarlo. Claro que sí. ¿Y cómo podemos enfrentarlo? Bueno, la recomendación es detectarlo a tiempo, porque tiene un proceso. Entonces, si lo detectamos en un momento preciso, se puede llegar a tratar mejor que si lo detectamos en una etapa muy avanzada donde las probabilidades de recuperación, ya se reducen. Más tardías. Entonces, si quieres, podemos hablar del autoexamen un poquitico más adelante. Me parece que sería importante continuando este tema, hablar sobre el cáncer de mama en cuanto a los prototipos de cáncer de mama que hay en términos médicos. Cuando usted hace su examen y se le diagnostica, ojalá que no, pero se le diagnostica un cáncer de mama, típicamente se hacen unos estudios histopatológicos que los dividen básicamente en tres. Ustedes están viendo ahí una gráfica de los subtipos de cáncer de mama, pero uno los podría resumir en dos, que serían los receptores hormonales, los cánceres que son positivos para receptores hormonales. ER sería receptor de estrógenos. PGR sería receptor de progesterona y HER2 /NU, que es el oncogen que tiene que ver con la hormona del crecimiento. Entonces, cuando uno mira eso y se pone a pensar, estos tres tipos de cáncer o tres subtipos de cáncer tienen que ver o están directamente relacionados con hormonas. ¿Y de qué hormonas estamos hablando? Estamos hablando de los estrógenos, que son tan comunes en una mujer. Así es. La progesterona también. La hormona de crecimiento también, aunque también la tenemos los hombres. Los estrógenos los tenemos los hombres, pero en mucho menor nivel. Entonces, cuando se han mirado los estudios, jefe Mauricio, se ha visto lo siguiente. Las mamas femeninas, especialmente las femeninas,
y la próstata masculina tienen un comportamiento muy parecido. ¿En qué están relacionados? Que esos dos órganos tienen receptores especiales para hormonas sexuales. Cuando uno mira las estadísticas de cáncer, se da cuenta que al mismo nivel que se encuentra el cáncer de mama en las mujeres, se encuentra también la incidencia y la prevalencia de cáncer de próstata en los hombres. Y uno lo entiende cuando piensa que estos dos órganos tienen receptores para estrógenos, para hormonas sexuales y hormonas de crecimiento. Entonces uno dice, pero y entonces, miremoslo así. Cuando las mujeres jóvenes están ovulando o están en su ciclo menstrual, cuando entran al periodo de ovulación, las mamas tienden a doler y a crecer. Sí, se inflaman un poco. Cuando crecen un poquito, esa reacción se da porque los receptores están recibiendo un influjo de estrógenos, de progesterona y de hormona de crecimiento específicos para ese momento. Se necesita. Luego el flujo disminuye y la mama vuelve a decrecer y deja de doler. Eso es lo típico. El problema que se ha encontrado es que, cuando esas hormonas son llevadas a la célula, las hormonas le dicen a la célula, crezca, reprodúzcase, ¿cierto? Y luego cuando bajan le dice, atrófiese, no hay problema. Pero cuando la persona está recibiendo un flujo de hormonas constante, de estrógenos, progesterona y hormona de crecimiento. No hay un ciclo. No hay una curva, sino que lo está recibiendo constante. Esas células, especialmente cuando en la menopausia ya deberían estar muy bajas esas hormonas, siguen recibiendo la misma dosis de hormonas. Las células de la mama no saben qué hacer, porque lo que están recibiendo es una orden que les dice crezcan, no en forma cíclica, en forma constante. Crezcan. Algunas células deciden morir porque no se confunden, no entienden qué está pasando y se confunden. Esas células terminan haciendo los linfoadenomas mamarios. Correcto. ¿Cierto? O los quistes mamarios. Los quistes mamarios. Entonces, células muertas. Una conjunción, un grupo de células que se mueren y se aíslan porque es un proceso natural. Correcto. Y en los quistes pues se hace un líquido en la mitad y listo. Esos son los quistes. Los muertos no matan, Mauricio. No. Entonces, esos se supone que son tumores benignos. El asunto está con las células que reciben la información que deben crecer errónea a desatiempo y ellas deciden crecer y proliferarse. Y sobrevivir y proliferarse. Eso sería el cáncer mamario. Entonces la pregunta que vendría ahí, que yo me haría para todos nosotros es, estamos hablando de un flujo de hormonas, tanto sexuales como de crecimiento, que no son cíclicas, sino que son constantes. Y la pregunta sería, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿De dónde aparecen? ¿Cierto? Claro. ¿De dónde aparecen? Típicamente lo que podemos decir es lo siguiente. Todo animal, mujer o hembra, tiene estas hormonas. Por supuesto. Porque lo debe tener, ¿cierto? Es parte de su reproductividad. Las mujeres también lo tienen, pero sube y baja. Ahora, si yo consumo productos de animal femenino de manera constante, yo me voy a ver abordado por un influjo de esas hormonas de manera constante. ¿De qué estoy hablando? La gallina. Sí, es una hembra. Pone huevos tiene su flujo también de hormonas sexuales y de crecimiento. Yo consumo carne de gallina. Entonces estoy teniendo una hiperdosis. Claro. Yo consumo carne de la mamá vaca, que es una hembra. Una hembra. También tiene la misma cantidad, mucha más cantidad de las mismas hormonas sexuales. Si yo todos los días estoy comiendo huevito, estoy comiendo pollito, estoy comiendo carnecita, estoy tomando lechecita o cualquier lácteo que tiene las hormonas de crecimiento, yo estoy recibiendo constantemente
una dosis constante y superior, grande, sí, de estrógenos, progesterona y de hormona de crecimiento. Eso hace que las mamas, cuando ya deberían estar decreciendo y cesando su función, ciclo, claro, se encuentren frente a una situación donde le están pidiendo crecer. Claro. Y entonces simplemente o se crean los fibroadenomas o los quistes mamarios, o tenemos tan mala suerte que comienza un proceso neoplásico o de cáncer en la mama. Bueno, para todos los oyentes, por ahí es un poco denso, pero en resumen, cuando consumimos alimentos de origen animal, especialmente lácteos, que son los productos que tienen hormonas femeninas de origen animal, y huevos, esto hace que haya un nivel en el cuerpo humano anormal de hormonas, y esto favorece que los procesos de formación celular llamados cáncer o tumores pueden ser benignos en algunos casos, pero también malignos en otros, sean más fáciles. Le estamos favoreciendo, estamos haciendo que los factores de riesgo aumenten, se multipliquen. Por eso es que las estadísticas nos muestran que están aumentando. Además, hay otros factores que ayudan, factores concomitantes, como por ejemplo falta de ejercicio, no se hace ejercicio, consumo de alimentos hiperprocesados, no hablamos de procesados, sino una sopa es procesada, pero hiperprocesados son una cantidad de comida fría, de lácteos procesados, etcétera. Encurtidos, eso entonces aumentan los factores. El poco consumo de frutas y verduras, o casi nada. Entonces, cuando sumamos todos esos factores, tenemos un caldo de cultivo bastante rico en factores que producen cáncer de mamas. El fumar, el tabaco. Además de fumar. La falta de ejercicio. Así es. También ayuda. Y hay otros, por ejemplo, Mauricio, como haber tenido su primer hijo muy tarde, después de los 40 años. Eso podría ser otro factor. Haber tenido su primera menstruación muy temprano, por debajo de los 12 años, claro. También puede favorecer, y tener la menopausia muy tarde, entonces como a los 55 años. Porque si yo me desarrollo muy temprano y tengo la menopausia muy tarde, la exposición a los estrógenos, progesterona y hormona de crecimiento es muy grande, muchos años, claro. Y eso incrementa el riesgo. Y cuando combinamos todo eso, pues tenemos más. Por eso sería bueno revisar nuestros hábitos, también nuestra genética, preguntar en la familia, a la mamá, a la abuela, cuándo fue que comenzamos nuestro periodo fértil, y también algunas otras actividades que hacemos de buena manera. Algunas buenas mamis para planificar consumen hormonas extras, y hay varios métodos, inyecciones, pastillas, etcétera, y por miedo uno dice, es mejor tomar un poquito más que tomar menos por las dudas, porque no todos los métodos anticonceptivos son tan eficientes. Entonces a veces nos automedicamos, a veces nos descontrolamos, y todo eso hace que estemos favoreciendo que una enfermedad que no queremos llegue más rápido, se nos aparece. Por ejemplo, Mauricio, la relación de la obesidad y el sobrepeso con el cáncer de mama es grande. Es grande. ¿La razón cuál sería? Bueno, pienso yo, las hormonas femeninas, masculinas se fabrican a partir de lípido, de grasa. Al tener unos cúmulos de grasa mayores, los niveles hormonales en la persona son mayores, por supuesto. Eso también favorece. Y no necesariamente, pero puede ser que alguna persona con obesidad también tenga tendencia a ser sedentario. Y entonces la falta de actividad física favorece que este cuadro se complete. Fíjate, por ejemplo, que hablabas de la genética. De la genética se habla de, básicamente, hay dos genes o grupos de genes importantes en el cáncer de mama, que es el BRCA1 y el BRCA2, que se han descubierto, que tienen una asociación con el cáncer, con el desarrollo de cáncer de mama. Solo que el porcentaje genético para desarrollar un cáncer de mama está entre el 5 y el 15%.
O sea que diríamos que por lo menos el 85% de los factores para desarrollar cáncer de mama no son genéticos, son epigenéticos, son por estilo de vida. Por estilo de vida. ¿Ah? Bien, gracias por la aclaración, Doc. Entonces, tenemos que ponernos a trabajar, hacer una pequeña evaluación, como cuando tenemos gastos excesivos, decir, bueno, a esto le tenemos que rebajar, esto lo tenemos que acomodar y ahí vamos a poder mejorar. Para eso es importante las consultas con el médico y también son importantes aprender ciertas recomendaciones para prevenirlo. Y entonces ahora sí podemos hablar de algunos consejos para detectar el cáncer de mamas, que son lo que escuchamos en la televisión, lo que vemos en internet, que son los exámenes personales. No es necesario ir a un médico para que me haga un examen regularmente, lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo es? Entonces diríamos que el autoexamen es muy importante, tanto para los hombres como para las mujeres. Para las mujeres que están en edad fértil, se recomienda que desde el primer día de la menstruación cuenten 4 días. O sea, sería el día número 4. Y del día 4 al día 10 es el tiempo más recomendable para hacer los autoexámenes de mama en las mujeres fértiles. Las mujeres que ya hicieron menopausia o las niñas pequeñas que no han hecho todavía desarrollo, cualquier día del mes podría estar bien con tal de que se haga todos los meses el mismo día. Lo mismo para los hombres. Igualmente, una vez al mes, colóquese frente al espejo y se hace el autoexamen. ¿Cómo sería el autoexamen? Hagamos un resumen rápido de cómo sería un autoexamen, Mauricio. Colóquese frente al espejo, desnudo del torso hacia arriba, y mire sus mamas. Mire que normalmente las mamas femeninas, una es más grande que otra, ¿no? Sí, además que el examen, entonces, tiene algunos elementos. Una parte del examen es visual y la otra parte del examen es táctil. Entonces, es importante el espejo y observar. Correcto. Entonces, ¿qué va a observar en el espejo? El tamaño de las mamas, que no hayan protuberancias, como están viendo ustedes en la imagen, que no hayan hoyos, que no haya hendiduras o enrojecimientos, que no hayan secreciones anormales del pezón, con los dos, como si ustedes pueden tomar los dos dedos, el dedo 1, el dedo 2, y hacer una pinza sobre la mama y simplemente espichan sobre el pezón y no deberían aparecer secreciones. Si usted ve que su piel de la mama tiene la forma de la piel de una naranja, se lo llamaban así, sí, piel de naranja, no es bueno. Si coge una coloración roja o verde, no es buena. Cualquier cosa, uno va conociendo su cuerpo, cualquier cosa que les parezca a ustedes anormal, de solo mirarla en el espejo, un cambio es una alerta importante para consultar. En términos de autoexamen, lo que quizás podemos hacer un próximo programa completo para explicar paso por paso cómo hacer el autoexamen, que nos llevaría unos minutos. Por supuesto. Además que el programa, de ser transmitido por radio, también tenemos un link para que lo puedan ver en el canal por las redes sociales. Así que ustedes pueden consultar a la radio o pueden buscar Radio Mundial Adventista Bucaramanga y ahí van a encontrar el link y van a encontrar el programa Medicina para Todos y podrán ver las láminas y los gráficos que el doctor Suárez está mencionando si usted está escuchando la radio únicamente. Perfecto. Una recomendación importante: cuando usted, las personas que se afeitan las axilas, es importante o recomendable que hagan eso en la noche. Afeítese en la noche, depílase o afeítese y duerma tranquilo. En la mañana se coloca el desodorante. Desodorante antiperspirante normalmente contiene aluminio, y el aluminio ha estado relacionado con el cáncer de mama. ¿Por qué hacer eso? Porque cuando uno se afeita, se rompe la continuidad de la piel y permite la absorción de ese aluminio. Si yo me afeito en la noche y en la mañana me coloco el desodorante, la noche me permite reparar la piel y va a volver a ser impermeable al aluminio a la mañana siguiente. Sí, es importante. Esos pequeños detalles, ténganlos en cuenta, porque de todos esos consejos es que nosotros podemos favorecernos y
poder compartirlo. Si eres una mamá que tiene niñas jóvenes o una abuela, no es necesario que uno diga, yo me depilo. No, pero conoces a alguien, a tu nieto, a tu hija que lo hace, le puedes dar estos consejos porque son importantes. Estos consejos nos enriquecen. Si tienes un comentario para hacernos, si tienes una experiencia para contar, puedes comunicarte con la Radio Mundial Adventista en Bucaramanga, en el dial 1020 en AM. Y nosotros estaremos dispuestos a escucharlo y compartirlo, porque de eso se trata, compartir nuestras experiencias. Doc, y en cuanto a algunas otras actividades, ¿cuándo debería una mamita ir al médico? Preocuparse, decir, bueno, porque uno por ahí detecta una protuberancia, algo, puede ser que tenga un poquito de secreción, ¿de una vez tiene que irse al médico? Bueno, la recomendación es cuando usted vea que tiene algún tipo de anormalidad, ya sea visual o táctil o por dolor. A veces, claro. Por ejemplo, las pacientes han consultado, o los pacientes han consultado, porque cuando se acuestan hacia un lado específico, les duele. Sí. A veces no les duele, les molesta, les tira, ¿no? Causa una molestia. Pica, algo tiene distinto. Y consultan. ¿Qué hacemos nosotros en la consulta médica típicamente? Ordenamos una ecografía mamaria de control. También se puede ordenar una mamografía. Las mamografías manejan radiación ionizantes por rayos X a bajo nivel, a bajo amperaje y kilovoltaje. La ecografía no tiene peligro porque es sonido, es radar. Las ecografías se hacen con mujeres embarazadas también, sin ningún peligro. Porque no tienen peligro. Por eso estamos nosotros más... tendemos más a pedir ecografías, a recomendar, sí. Correcto, que mamografías. El estándar de oro sería hacer una resonancia magnética mamaria, solo que una resonancia puede costar... ¿Es más costosa? Claro, 300, 400, 500 mil pesos, frente a una ecografía que puede costar 80 mil y una mamografía que puede costar 50 mil, eso más o menos para darles una idea de los precios. Una vez que se tiene ese examen, se vuelve a revisar ya con el resultado del examen y depende de lo que se encuentre, entonces se ordenaría, si hay una duda, por ejemplo, se ordenaría una biopsia, ¿no? Vemos una masita, no sabemos si es benigna o maligna, hagámosle una biopsia con aguja, ¿cierto? Entonces eso se manda al especialista que hace esa biopsia y se manda a patología y la patología nos da el resultado. Si el resultado es benigno, va a tener control cada 6 meses. Ajá, correcto. Si el resultado no es benigno, nosotros referimos la paciente o el paciente al especialista, al oncólogo, para que entre a hacer estudios más avanzados. De esta manera, dando pasos con certeza y pasos seguros, no con duda, me parece, puede ser, no, eso no es nada, tranquila, no, vamos dando pasos con certeza. Entonces podemos estar tranquilos. Tampoco es para angustiar, ya tengo una formación en el pecho, ya tengo cáncer, ya me lo van a quitar. No. Correcto. Porque también el estrés, la angustia que se genera tampoco es saludable. No. Sí hay que prestar atención, pero la atención necesaria. Cuando se detecta algo ya más serio, el doctor se lo indicará y habrá un proceso. Porque una buena noticia, el cáncer mamario detectado a tiempo y en el proceso tiene buen pronóstico. ¿Qué quiere decir es buen pronóstico, Doc? Buen pronóstico se mide técnicamente se mide por la supervivencia del paciente a 5 años. ¿Sobrevivió a 5 años? No sobrevivió a 5 años. En términos técnicos, cuando nosotros hablamos en este programa de que tiene un buen pronóstico, es que un cáncer mamario tiene la posibilidad de revertirse. Un cáncer mamario es curable. No necesariamente tiene que perder su mama, no necesariamente tiene que tener ese proceso tan dramático. Lo que hay que hacer es una serie de procesos y cambios en el estilo de vida que reviertan, incentiven a la mama a volver a su estado natural, correcto, normal, y pueda, en términos de 8 meses, 1 año, volver a estar sano. Sí existe la posibilidad, existe esperanza para un cáncer mamario de que la persona esté sana, se pueda curar del cáncer. Gracias a Dios por todos esos mensajes y porque gracias
al conocimiento que Dios ha dado, a la medicina y a la observación, hemos podido aprender un montón de cosas y ahora nos queda algo, que cada uno tome la decisión de hacer cambios, también la decisión de practicar un estilo de vida, hacer un poco más ejercicio, no necesariamente estar toda la mañana en el gimnasio, pero una media hora diaria, consumir más verduras y frutas, buen descanso, y esto nos va a ayudar. Disminuir. Porque va a disminuir los riesgos. El consumo. Correcto. Y disminuir los consumos. Animales. Correcto. De alimentos que sean altos y ricos en hormonas. ¿No? Todo lo que hemos mencionado anteriormente, lácteos, carnes y etcétera, que se han vuelto normales en nuestra dieta. Y que tenemos que hacer una evaluación para cambiarlo. Gracias a Dios nos ha dado este día para conversar sobre este tema. Esperamos que haya sido productivo para ustedes, que les haya llamado la atención y que podamos conversar de eso en la noche en casa o mañana en el desayuno, porque nos va a hacer bien. Es importante compartirlo. Les invitamos a tener una breve oración antes de retirarnos de este programa y desearles que Dios les bendiga. Padre Celestial, gracias porque tú estás atento y cuidando de cada mamá, de cada niño, de cada bebé que nace y quieres nuestra salud. Ayúdanos, por favor, para tomar buenas decisiones. Y si tenemos que enfrentar una situación difícil, danos fe para confiar que tú eres poderoso, que nos das la solución y que con tu bendición podemos seguir adelante, que hay esperanza para seguir viviendo. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Que tengan una linda semana, un lindo día y muchas bendiciones para la familia.